Hola, soy Viviana Rupil y vamos a hablar de 3 claves fundamentales por las cuales sientes que en tu vida nada cambia, que siempre es igual. En primer lugar, es importante detectar esos patrones de comportamiento que solemos repetir. Seguramente has escuchado hablar de estos patrones de comportamiento. Nos referimos a aquellas situaciones donde ves que se repiten a lo largo de tu vida. En la consulta, frecuentemente veo personas que ni siquiera se dan cuenta que viven algunas experiencias que son semejantes unas a otras. Cambian un poco los personajes, quizás cambia el entorno, cambia el lugar, pero de todas maneras más o menos son similares. Tienen un mismo principio, tienen una misma base. Recuerdo el caso de una persona que desde pequeño le inculcaban el valor de la verdad y el valor de ser honesto y defender a los demás. Y en esa persona se repetía a lo largo de la vida situaciones en donde había tenido que dejar algún grupo de trabajo por situaciones de injusticia. Estaba muy marcado en esta persona este valor. Para él era fundamental y ni siquiera se había dado cuenta cómo generaba situaciones en donde él era el líder y el defensor de aquellas personas en una situación de inferioridad. Cuando descubrimos esto, fue llamativo cómo se emocionó y encontró la clave que estaba en su pasado, en su infancia, en los valores que había aprendido en su casa. Así funcionamos. Hay determinados valores y hay determinadas cosas en las que creemos que luego van a determinar cómo nos comportemos. De esa manera no estamos pensando permanentemente en cómo actuar. Ya venimos con un determinado manual, unas bases que repetimos de papá o de mamá, incluso de las emociones de las cuales te has alimentado a través del cordón umbilical, que eran las que sentía tu madre cuando estaba embarazada, cuando tú estabas creciendo. Todo eso te llegaba, junto con el oxígeno, junto con el alimento. Sí, también esas emociones que tu mamá estaba viviendo. Eso se transmite a través de los neurotransmisores y hormonas que mamá siente, pero también lo puedes entender desde otro lado, desde la percepción de la frecuencia cardíaca de tu madre, de la percepción de cómo respiraba cuando se alteraba. Todo eso te llega y eso queda marcado en tu cerebro a medida que vas creciendo dentro del útero de mamá. Otra de las claves fundamentales, que sería la segunda clave, es entender que hay todo un patrón de comportamiento a lo largo de tu vida que va oscilando entre desafíos y etapas de tranquilidad. Hay determinados tiempos en los cuales sales a buscar, sales a crecer, sales a descubrir, pero por otro lado llegan etapas en donde te tranquilizas, donde buscas el refugio en esa parte tranquila, en esa zona donde estás protegido, donde no requiere tanto esfuerzo, donde puedes estar en armonía con los que te rodean, con esa sensación de satisfacción. Pero llega un tiempo en donde eso ya resulta aburrido y necesitas nuevamente el estímulo de crecer, de desafíos y salir a buscar, ¿sí? Eso tiene que ver con toda la historia que traemos desde hace mucho tiempo, desde que vivíamos en cavernas, en donde oscilaban los tiempos, ¿sí? La temperatura influía en los alimentos y era lo que nos motivaba a salir o a quedarnos resguardados del frío y protegernos. La tercera clave fundamental que te voy a recomendar tener en cuenta es entender cómo funcionamos. Funcionamos con 2 estímulos. Uno es el dolor y otro es el placer. El dolor es aquello que tratamos de evitar. Por eso nos mueve, pero nos mueve con una intensidad y una fuerza tan importante que incluso una madre es capaz de levantar un coche para poder salvar la vida de su hijo. Sí, aunque te parezca llamativo, ha sucedido, y como eso muchas cosas más. Es increíble el poder que tenemos cuando realmente nos mueve el evitar el dolor. Tratamos de buscar la forma para tratar de no sentirlo, y eso hace que te muevas rápidamente, con mucha fuerza y sin tener que pensarlo. Por otro lado tienes el placer, que es eso que sientes como agradable, como apetecible,
como euforia, como alegría. Hay diferentes variantes. Cada uno tiene una diferente preferencia sobre esto. Pero eso va a hacer que lo busques continuamente. Muchas veces lo vemos en aquellos casos en donde te trazas un objetivo, tienes una etapa en donde tienes que esforzarte para conseguir eso, variando en situaciones diferentes de dolor en cuanto a dificultad para poder lograrlo. Pero cuando llegas a tu objetivo, esa sensación es de euforia, de placer, de alegría, de orgullo, de confianza y de seguridad en ti. Por eso es fundamental atravesar por las distintas etapas. Muchas veces tienes que pasar por esa dificultad, por ese dolor para conseguir lo otro y sentirte pleno. En caso de que sientas que estás mucho tiempo en una zona de confort, es decir, en esa situación placentera, que ya deja de ser placentera, sino que se convierte en algo aburrido, en algo repetitivo, en algo rutinario, que tengas en cuenta estas 3 claves. Alguna de ellas te va a dar la pista por dónde encontrar aquellos que te están manteniendo en esa situación y que ya no resulta agradable. Debes salir de allí. Tienes que encontrar qué es aquello que está haciendo que estés dando vueltas sobre lo mismo cuando en el fondo tienes algo que te está diciendo esto no va bien, esto tienes que cambiarlo. Así que no lo dudes, cualquier cosa me puedes escribir un mensaje directo y podemos encontrar esa clave. Te mando un fuerte abrazo.